Mi nombre es Santiago Molina y a continuación voy a tratar de resolver los tres interrogantes propuestos por el docente para el tema de políticas públicas, globalización y descentralización. El primero de ellos es de las definiciones de política pública estudiadas en la materia, ¿cuál considera que es la más apropiada para la realidad en Colombia? Una vez revisada la literatura, considero que la definición de Vargas es la que más se ajusta a la realidad de Colombia. Vargas propone que una política pública es un conjunto de acciones, de iniciativas, de decisiones que el régimen político implementa con el fin de resolver ciertas problemáticas socialmente reconocidas y que buscan dar solución a las mismas o por lo menos llevarlas a niveles más manejables. Entonces, la anterior definición se sustenta sobre todo en la realidad que atraviesa nuestro país. Colombia es un país que tiene problemas internos de distintos órdenes y que, por ejemplo, el solo hecho de tener un conflicto armado interno de hace más de 60 años hace que las condiciones para gobernar sean mucho más complejas en contraste con otros estados. Pero esto también le ha permitido desarrollar políticas públicas de muy buena aplicación y que han logrado, digamos, dar solución o manejar algunas problemáticas que tenemos en el orden tanto local como departamental y por supuesto nacional. De otro lado, en esta definición que propone Vargas se identifican algunos factores propios del accionar de los gobiernos en Colombia, bien sea local, departamental o nacional. Por ejemplo, son los gobiernos los que con la participación o con la interacción de otros actores logran solucionar problemas o controlar problemas que son socialmente reconocidos y además impulsados por colectivos. Por ejemplo, el tema de la política de primera infancia en la ciudad de Medellín, que busca desde la alcaldía en articulación con otros actores de la sociedad, actores de la misma institucionalidad, pero también actores privados, buscan la protección de los niños y niñas de la ciudad, los cuales fueron identificados previamente como un grupo vulnerable. Así entonces, considero que esta definición se acerca al accionar que tiene en el Estado colombiano el tema de política pública. El segundo interrogante es, si tuviera que construir su propia definición de política pública con enfoque local, ¿cuál sería? Para mí, una definición de política pública con enfoque local sería: una política pública con enfoque local es el conjunto de acciones implementadas de manera interinstitucional, pero también intersectorial, conducentes a resolver una problemática del orden local que está afectando de manera sistemática a un grupo social. Considero que esta definición reúne aspectos básicos de la concepción analítica de política pública, los cuales son acciones y decisiones, pero también resolución de un problema, además de que sea un problema que esté reconocido en la agenda gubernamental y que busca sobre todo modificar esa conducta generadora del problema, pero también que entiende que va a haber un grupo que va a ser beneficiado y otro que de alguna manera va a ser afectado por la solución al mismo problema. El último interrogante es: ¿qué límites le fija la descentralización al mercado global? Entonces, la descentralización es un proceso que le permite a las entidades territoriales tomar decisiones respecto de sus recursos y de su funcionamiento en esencia, lo cual les otorga cierta autonomía respecto del Estado central, pero asimismo los convierte en responsables del desarrollo de su población. Este proceso entonces viene siendo de alguna manera inducido por el mismo fenómeno de la globalización, quien de alguna manera le exige a los estados que pongan a sus entidades territoriales a competir en el mercado global con el fin de generar cierto tipo de desarrollo. Entonces, en ese mismo contexto de globalización, los estados impulsan a sus entidades territoriales para que puedan competir, pero las entidades territoriales no logran todavía insertarse en ese mercado global porque los mismos fenómenos propios de la globalización ingresan rápidamente a sus territorios y no logran ser controlados.
son fenómenos como el de la minería ilegal, fenómenos como el del narcotráfico y como el de la migración, que no logran ser controlados por las entidades territoriales porque llegan mucho más veloces que lo que pueda accionar o reconocer el mismo Estado central o las mismas entidades territoriales. Esos entonces son como los límites que yo logro identificar de la descentralización con respecto al mercado global. En esencia, las entidades territoriales están apenas entrando en un proceso que tiene que ser todavía mucho más desarrollado y tiene que avanzar porque sin lugar a dudas la globalización es un proceso que viene a pasos agigantados y sobre todo con el tema de la tecnología que conecta mucho más rápido al mundo. Muchas gracias.